y armónica. En la misma medida que transformamos y pulimos nuestro interior, se va desenvolviendo nuestra naturaleza divina, poniendo en nuestras manos la cualidad natural de conocer las verdades espirituales sin pasar por el proceso de la razón intelectual. El hombre, en quien ha comenzado a funcionar esta facultad, se vuelve consciente de estas verdades. Este saber no le llega desde afuera, ni siquiera desde los planos internos, por un proceso de transmisión del pensamiento, sino que brota directamente del corazón. La certeza en ese saber es de una clase que jamás se encuentra en el conocimiento que se adquiere por medio del intelecto. Este saber, que brota de la intuición, no trata sobre los asuntos ordinarios. El conocimiento que viene por medio de la intuición se refiere a la vida y sus problemas fundamentales. Se refiere a las relaciones esenciales de las cosas. Es una luz que nos da certeza infalible de lo recto y de lo falso, de la verdad, de la mentira. Nos permite ver las cosas en su propia esencia. Y luego habrá que trasladar todo esto a través del intelecto al saber concreto. Ya hemos dicho que Buddhi sirve como instrumento Atman iluminando la mente. La mónada ejerce esta función dual por medio de la intuición que resplandece en los planos búdico y manásico. A esta función dual de Buddhi se debe a que cuando hay verdadera sabiduría, ver las cosas y vivir la vida son la misma cosa. La capacidad de ver los hechos en su propia perspectiva es el fruto de la iluminación de la mente por la luz de la intuición. Y la intuición nos faculta que cuando trascendemos la mente, percibamos directamente la unidad de la vida y que esta vida se convierte de hecho en compasión y simpatía. Una mente llena de datos, aunque estos hechos sean ciertos, puede no ser inteligente, si no está presente la luz de la intuición, que coordine estos hechos y muestre su verdadera importancia. No sino la luz de la intuición donde se percibe la vida más amplia del alma. Todas las almas brotan de la misma esencia y tienen por tanto la realidad una en el centro de su conciencia. Percibir esta relación es percibir la propia relación con la vida, una de las cuales todas son expresiones diferentes. El conocimiento se adquiere mediante la lectura de libros, por participar en discusiones o escuchar conferencias, y todo eso provee la materia prima necesaria para el conocimiento. Y esa materia prima hay que arreglarla bien, hay que llenar los vacíos, hay que clarificar ideas, equilibrarlos, hay que fortalecer los puntos débiles y en cambio, para adquirir sabiduría no tenemos sino que aumentar la claridad de nuestra visión, retirando las impurezas, distorsiones y complejos que estén presentes en la mente y evitar modos falsos de expresarlos. Penetrar muy dentro, percibir muy hondo, elevarnos a un nivel superior de conciencia y despejar la comunicación entre lo espiritual y lo mental. Conviene recordar las tremendas limitaciones bajo las cuales opera el intelecto humano y la dificultad de entender siquiera parcialmente estas verdades de la vida espiritual. Cuanto más lejos esté de la esfera intelectual cualquier principio interno, mayor es la dificultad para entenderlo. Pero cuando hay verdadera aspiración y afán de saber, la chispa divina dentro de nosotros responde de alguna manera iluminando la mente de acuerdo a la capacidad de cada cual. Quienes han logrado penetrar a través de estos planos intermedios y obtener un vislumbre de los mundos sutiles, dicen que la impresión que se produce en esta visión, la conciencia, es una sensación inefable, sublime, de tremendo poderío que aquí abajo es inconcebible. Todas las dificultades que aquí nos hacen sentir desesperanza quedan barridas por completo, con un inmenso sentimiento de confianza impregnada en la conciencia. Dando a la persona confianza en sí misma y en su triunfo final sobre todos los obstáculos y confianza en el triunfo final del esquema evolutivo al comprender cómo se desarrolla el cumplimiento del plan divino. El pensamiento es antecesor de la acción y fortalece la tendencia a actuar de cierta manera, pero es la acción en sí la que precipita el pensamiento, la que produce un cambio real en la vida interna, la que presenta, reafirma las fuerzas mentales en los nuevos surcos de la mente y la que capacita la voluntad para manifestarse y dominar los vehículos inferiores completamente. El poder espiritual solo se puede ejercer cuando se alcanza la impersonalidad
librándose del dominio del yo inferior y unificando nuestra conciencia con la conciencia divina. Eso entonces cuando la divinidad se expresa a través de nuestra mente. Cuando pensamos con profundidad en los aspectos vitales del mundo en que vivimos, no solo a la luz de lo que han dicho nuestros grandes instructores, sino también a la luz de nuestra propia razón y experiencia, ponemos en actividad la mente superior y purificamos y sintonizamos con ella la mente inferior, estimulando la intuición y abriendo gradualmente el pasaje de la antagrana. Es entonces cuando empezamos a ver rectamente las cosas y comienza a producirse dentro de nosotros el proceso de transformación. Comenzamos a despertar a la vida interna, puesto que, a la luz de Budi, vemos la naturaleza ilusoria de nuestra vida ordinaria y también empezamos a sentir nuestra vida real que está oculta bajo la vida aparente. El mundo ilusorio es la sombra de un mundo real y cuando emprendemos la tarea del despertar, lo que hacemos es tratar de prescindir de las sombras para percibir la realidad que proyecta esas sombras sobre nuestra mente. Y la paz es el premio de la realidad y nadie puede comprender esa paz que sobrepasa la comprensión. Esa perspicacia que penetra a través de los engaños de la vida. Ese conocimiento infalible que empieza a fluir a nuestra mente desde dentro, esa tierna simpatía hacia toda vida, esa exquisita sensación de unidad con otros seres, esa fuente de gozo que canta dentro de uno sin motivo u ocasión, esa seguridad que se experimenta al sentir que vivimos, nos movemos, existimos en Dios, esa certeza que viene a percibir, siquiera vagamente, que Dios está poderosamente, que está dulcemente ordenando todas las cosas. Esa armonía, al convivir con otros, aun cuando aparentemente estemos o aparentemos estar enfrentados. Nadie puede entender estas cosas mientras no haya implementado la iluminación de la mente por la luz de Budi, aunque sea un tanto así. Cuenta una antigua leyenda hindú que la podrán encontrar ustedes en los Puranas, que hay una red infinita de hebras en todo el universo. Las hebras horizontales son el espacio, las verticales son el tiempo. Cuenta esta leyenda que cada vez que se cruzan las hebras hay un individuo y que cada individuo es como una fuente de cristal. La gran luz del ser absoluto ilumina y penetra cada fuente de cristal. Y cada fuente de cristal a su vez refleja no tan solo la luz del resto de los cristales en la red, sino también cada reflejo en todas partes del universo. Dice esta leyenda que allá muy lejos, sobre la morada celeste del gran dios Indra, hay una red maravillosa que ha sido colgada por algún ingenioso artífice de un modo tal que se extiende indefinidamente en todas direcciones y de acuerdo a los extravagantes gustos de los dioses. El artífice ha colgado una joya brillante en cada ojo de la red y como la red es infinita en todas las direcciones, las joyas son infinitas en número y allí cuelgan las joyas brillando como estrellas de primera magnitud, una vista maravillosa si lo pudiéramos contemplar. Si elegimos ahora arbitrariamente una de estas joyas para su examen y la miramos de cerca, descubriremos que en su pulida superficie se reflejan todas las otras joyas de la red, que son infinitas en número. No solo eso, sino que cada una de las joyas refleja a su vez todas las demás joyas, de suerte que se está produciendo un proceso de reflexión infinitos. Esta leyenda nos cuenta el resultado de la unión de la vida con la sustancia que constituye la primera diferenciación en tiempo y espacio. Esto produce el hilo que se teje debido a la aparición de la vida dentro de la forma en los mundos manifestados. Se podría decir que el subtrauma precipita la vida en la manifestación externa. El hilo de la conciencia se teje, se desarrolla y se crea como resultado de esta creación primaria y actúa de abajo a arriba, de lo externo a lo interno, desde el mundo físico al mundo de las realidades subjetivas y de los significados. Este hilo de la voluntad, matizado por las respuestas conscientes y sensibles, es coloreado luego por el discernimiento de la conciencia y de la mente, lo cual produce
esa integración interna que hace del hombre a propósito de unificarse al pensante. Por medio de este hilo el hombre se hace consciente de los numerosos tipos de su vida emocional y a través de él llega a tener conciencia del mundo del pensamiento. Entonces aprende a pensar y comienza a actuar consciente en el plano mental en el que viven, se mueven y tienen sus senos pensadores de la actitud humana. Así progresivamente hemos aprendido a recorrer el sendero de la conciencia. Dejamos de identificarnos con la forma animal externa y aprendimos a equilibrarnos con las cualidades y atributos internos. Vivimos ante la sustancia de los sueños y después la vida de los pensamientos. Y llegará el momento en que hayamos completado la primera gran unidad consciente. Seremos una personalidad integrada, consciente y viviente. Buscamos la verdad en el universo circundante. El hombre teje un hilo parecido al que teje la araña. Busca más internamente en su medio ambiente, descubre el alma de las cosas. Y pasa por la ilusión de la dualidad y trata de fusionarse con el alma y de identificarse él, la personalidad consciente, con el alma omnipotente, salvando el abismo, creando el puente entre la personalidad y el alma desde la conciencia. El Antakarana es, por lo tanto, el hilo de la conciencia y de la inteligencia de la gente, que responde a todas las reacciones ante los objetos de los sentidos. El alma mundial derrama su hilo sutil de conciencia sensible en todas las formas, en todas las células del cuerpo y en todos los átomos. El alma humana repite el proceso respecto a su sombra, la personalidad y su reflejo. Y esto es parte del trabajo creador del alma. Pero a su vez, el ser humano debe también hacerse creador en el sentido mental del término y repetir el proceso, porque en todo su punto el microcosmos se asemeja al macrocosmos. En consecuencia, por medio del hilo de la vida, el alma crea y reproduce una personalidad por cuyo medio pueda actuar. Y más tarde, mediante la construcción de la Antakarana, el alma desarrolla ante todo la sensibilidad en el plano físico y luego salva el abismo de las ilusiones mentales por medio de la meditación y el servicio. Y así completa la creación del sendero de retorno al centro, donde la voluntad de Dios es conocida. La intuición es la voz del alma, que mediante el lenguaje del corazón nos permite establecer contacto con nuestra vida interior, nuestra guía y dirección de lo que verdaderamente somos. La intuición no es irracional, no requiere que se le invalide o ignore a través de la razón y a través de la desconexión de nuestros sentidos. Más bien, los sentidos están para complementar y apoyar la intuición, para incentivarnos a poner atención en lo que sucede a nuestro alrededor y relacionarlo. La intuición no es un sentimiento de amor hacia las personas que signifique comprenderlas. No es reconocer lo semejante, ni ser intuitivo es estar en posesión de una aguda mente analítica. La intuición no está relacionada con lo psíquico, ni con tener visiones, ni con oír la voz del silencio, ni cuando se reacciona con rapidez a cualquier enseñanza. No significa que actúe la intuición. Intuición es comprensión automática. Es privilegio del alma, que solo es posible cuando el alma despierta y se expande hacia la mónada y hacia los mundos inferiores de la personalidad. Intuición es captar, es comprender el principio de universalidad. Cuando aparece la intuición se pierde todo sentido de separatividad y en su punto álgido se reconoce como ese amor universal que no tiene relación con el sentimiento ni con la relación afectiva, sino que predominantemente se identifica con todos los seres. Entonces se conoce la verdadera compasión y no existe el espíritu de crítica. Y solo entonces puede verse el germen divino latente en todas las formas. La intuición es luz, y cuando actúa, el mundo se ve como luz, y la luz existente en los cuerpos de todas las formas se hace visible. Y cuando esto sucede, se hace contacto con el centro de luz de cada forma, instituyéndose así también una relación esencial, quedando relegado al olvido el sentido de superioridad y separatividad. Un día vendrá que despertaremos del sueño de la vida. Por costumbre dormimos y nos precipitamos en una vida de ensueños
pero debido a los desafíos despertamos de nuestro sueño y poco a poco se establecerá en nosotros la nueva costumbre de despertar. Los frecuentes despertares harán que lleguemos a tener conciencia del ser y brote en nosotros el conocimiento relativo a ello. Cuando la mente se encuentra en este conocimiento y se llena de él, el condicionamiento se debilita y deja paso a un libre y desahogado flujo de vida y energía. Mediante el olvido de sí mismo, el ser humano se siente liberado de su ahogo, disminuyendo el amor que siente por su personalidad. Por ello, en el sentido estrictamente más oculto ahora, conocemos solamente 3 estados de conciencia, no 4 como dijimos al principio, que era un sentido mucho más físico. Uno, que es la objetividad, o sea, nuestra conciencia despierta. 2, el sueño con los sueños. Y 3, el sueño. No conocemos un 4 estado de conciencia. Estamos, sea despiertos en el mundo exterior, sea soñando, sea en el sueño profundo. Estamos sumergidos en la rutina de la vida y vivimos porque la naturaleza nos hace vivir, porque hemos nacido para crecer. Vivimos una vida sin conciencia y hemos de ser capaces de vivir nuestra vida en vez de que sea la vida la que nos haga vivir en nosotros. Eso que decía Víctor Hugo, de colocar las cosas encima de la mesa y ver quién es el dueño de cada cual. Si las cosas no es nuestro dueño, nosotros dueños de las cosas. Nos levantamos al llegar a la mañana, pero no somos responsables de ello. El despertar nada tiene que ver con nosotros. Si bien, después de cierto punto, todas las cosas nos conciernen. Y una vez despiertos podemos ser tenidos como responsables de todo, hasta que volvamos a dormir. Somos traídos a la vida, en vez de vivir. Gastamos nuestra vida con la buena esperanza de vivirla hasta que muramos. No conocemos la verdad de que vamos a morir. Sincera y neciamente creemos que un día moriremos, pero lo que nosotros entendemos por muerte es solo para la mente, para los sentidos y para el cuerpo. Aquello que manifiesta el reflejo de lo que somos viaja de un cuerpo a otro cumpliendo su objetivo de experimentar la forma de la existencia. En el momento en que entra en los 3 principios inferiores, la conciencia queda apartada de la conciencia superior y surge un nuevo comienzo que no es más que la continuidad perenne de la realidad. De ese modo, llevamos miles y miles de años en torno a nuestro sendero evolutivo creyendo a cada momento que hay un muro en el cual tenemos que detener nuestro viaje. Debemos encontrar el sendero a la verdadera conciencia en la que se esté despierto a pesar que el cuerpo, a pesar que la mente y los sentidos estén inmersos en las profundidades del sueño. Dicen los que saben que es muy fácil entrar en ese estado, que hemos estado y disfrutado de esa conciencia en diferentes términos muchas veces, pero que no nos damos cuenta de ello. Voy a relatar un ejemplo aproximado de lo que puede significar ese 4 estado. Cuando asistimos a una conferencia, aunque no sea esta, evidentemente, al principio nuestra mente se distrae observando el entorno. Se observa la sala, se observa la gente, se observa la mesa, se observa el conferenciante, las imágenes, los cuadros. Si el tema que se escucha es de un grado elevado y la persona que escucha se deleita con ella, al cabo de un rato, al focalizar su conciencia en el tema, el entorno desaparece de su mente. O sea que la mente que nos rodea deja de existir para nosotros y nosotros dejamos de existir para nosotros mismos. Hemos perdido la noción de que estamos escuchando una conferencia y solo entonces es cuando captamos la magia que hay en las palabras. Si nos acordamos que estamos escuchando la magia desaparece y se convierte en otra cosa. Del mismo modo que si alguien se acuerda de que está durmiendo, no puede dormir. Y entonces se trata de cualquier otra cosa, pero no de sueño. Desde el momento en que nos olvidamos de que estamos escuchando, lo sublime que esconde las palabras empieza a hacerse verdad para nosotros. Y el poco es quien da la conferencia el que también deja de existir para nosotros. A medida que la melodía del lenguaje se va produciendo, deja de existir para nosotros los aspectos externos y lo único que queda es la magia y nosotros que disfrutamos de ella. Y de allí un momento, el objeto de la magia desaparece y solo queda una sensación de delicia.
A veces llega incluso a desaparecer también la conciencia o sensación de estar disfrutando del aspecto mágico de las cosas. Desaparece. Sin embargo, somos conscientes de ello y estamos seguros de que estamos allí. Eso es algo similar al cuarto estado de conciencia. Para alguien que duerme no hay melodía, no hay magia, pero en este caso hay magia sin nosotros. Sin el ponente de la charla, sin la actividad de escuchar. Estas tres cosas desaparecen y no nos damos cuenta de lo que ha sucedido hasta que alguien que está sentado en otro lado nos molesta. Con esta molestia vuelve a nuestra conciencia a la sala, vemos de nuevo a la sala, vemos a la gente que escucha. Todos estos pensamientos nos vendrán a la mente cuando la objetividad vuelva a manifestarse de nuevo. Pero cuando entramos en ese estado y desaparecen los objetos de los sentidos, estos objetos desaparecen porque ya no existen en nosotros y nosotros dejamos de existir para nosotros mismos. La magia ya no existe para nosotros y la conciencia de estar escuchando la charla tampoco existe para nosotros. Solo existe la esencia. No sabemos lo que ha sucedido y solo cuando nuestro compañero tosió o se movió, volvimos a nuestra conciencia objetiva y comprendimos que anteriormente estábamos en otra condición, en otro estado del mismo modo, que cuando nos despertamos nos damos cuenta que hemos estado durmiendo. Esto es lo que se denomina el cuarto estado de conciencia o el estado de existencia tulilla. La palabra tulilla significa el cuarto, que es cuando Atman se conoce a sí mismo sin intermedio de la mente. Un conocimiento sin mente, sin pensamiento. Despertamos de los otros tres estados, dejamos atrás a la vigilia cuando decimos que la mente es consciente de los objetos exteriores. Dejamos atrás el estado de sueño con ensueños, en que la mente solo tiene conciencia de sus pensamientos. Y dejamos atrás el sueño profundo. Y cuando la mente no se percata de nada, ni de sus pensamientos, ni de los objetos propios o ajenos, ni se percata de sí misma, es el estado de la iluminación, de la percepción directa e interrumpida del absoluto. Se le llama el estado de la conciencia testigo. Sin perder su centro de conciencia puro, de conocimiento puro, brilla el cuarto estado, penetra y trasciende a los otros tres, es continuo, está más allá de la dualidad, no a través de la anulación del sujeto y el objeto, sino de su asimilación total a sí mismo. Es el único sujeto verdadero y el único objeto, puesto que allí descubre que todo lo que existe es el mismo, su propio ser. Y desde esta perspectiva, la mente, que se cree el sujeto del conocimiento, se vuelve simplemente otro objeto. De modo que despertamos al entrar en la condición normal del autoconocimiento de Atman, de modo que despertamos al entrar en la condición normal del autoconocimiento de Atman y nos encontramos en ese estado que el Sankhya llama Kaivalya, el Yoga llama Nirodha, el budismo bienaventuranza y la teosofía entiende como Samadhi. En este cuarto estado la mente no funciona. Ha desaparecido y el ahankara, el yo pensante, y la realidad de las cosas es percibida directamente por Atman. Saksin, el testigo que dirían los vedantinos. En este cuarto estado la conciencia, Chit, que es el conocedor, Atman, brilla sola sin percepción de objetos internos ni externos. Los objetos vistos en los otros estados de conciencia son solo formas mentales, vibraciones, las pritis de manas que Buddha determina con una esencia aparente. Por desgracia, solo nos acercamos a este estado por accidente y no por elección, siguiendo nuestro propio dominio del proceso. La confusión entre conciencia pura y la forma que solo existe en ella y no puede existir sin ella es avidia, ignorancia o aquello que nos hace considerar como inexistente Atman, la realidad que todo lo penetra y es en sí misma luminosa, y Maya, que es indefinible e incomprensible, puesto que para poder conocerla hay que salirse de ella, y al salir de ella Maya desaparece. Es como cuando estamos dormidos y perdemos el contacto con el mundo de la vigilia, y al despertar el sueño se esfuma. Sin embargo, hay algo que nos dice si soñamos o no soñamos nada. Hay una historia clásica que ilustra este hecho, que la mayoría de ustedes conocerán también,
El legendario rey Hanaka ha soñado que un rey vecino le hace la guerra, le gana, le despoja de su reino y cuando él, errante y hambriento, toma una fruta de un sembrato ajeno, el dueño lo ve y lo apalea. Despierta y se ve en su palacio, en su cama, abanicado por sus esclavas, vuelve a cerrar los ojos y regresa a la escena totalmente real en la que le sigue apaleando. Abre los ojos y está en su palacio y se pregunta cuál es la verdadera realidad, si la del sueño o la de la vigilia. La única respuesta que le satisface es que ninguna de las dos es real. La verdadera realidad está más allá de ellas y que todo lo que está percibiendo viene condicionado por los juegos de la mente que antes describíamos. La experiencia directa del ser es lo que permite superar la dualidad y trascender a Maya. Maya es real solo cuando estamos confinados a su esfera. Cuando la superamos, lo único que queda es el sustrato primordial, el absoluto, el ser. Pero eso no quiere decir que desaparezcamos del mundo fenoménico o que éste se elimine de nuestra percepción. Simplemente ocurre que discernimos el número dentro del fenómeno, la permanencia dentro de la fugacidad, la realidad dentro de la apariencia, lo que es dentro de lo que cambia, y ya no tomamos una cosa por otra, lo real por lo irreal o viceversa, que es lo que caracteriza la ignorancia. Lo único ilusorio ha sido nuestra percepción del mundo o de Maya como si fuera la realidad. Y lo que respecta al individuo, desaparece su identificación con el cuerpo, con los sentidos y la mente en todas sus funciones. Y aunque estas cosas no se abandonan en absoluto, puesto que se sigue en el mundo, se ve solo como instrumentos y vehículo del ser interior, de Brahman, en unos segundos. Termino por unos versos acerca de la mente. Fútil, entre tus redes todo ignoro, tus silbos y tus joyas son secretos, apuntador que silbas tus libretos, ventrílocuo que ahogas tu tesoro. En tu regazo soy la marioneta y siento como imprimes fuerza al hilo. Titiritereuda, soy tu pupilo, tú el vendaval, yo apenas veleta. Apenas barrileta en la tormenta, tu indescifrable brújula me orienta. El bien y el mal emergen tus respuestas, gestos de maniquí, tú me los gestas. Tu magia me hipnotiza hasta el abismo, realidad o ilusión, mente. Eres yo mismo. Muchas gracias por su Hemos escuchado un rosario de conocimientos extraordinarios basados en la Vedanta, posiblemente de Nisargadatta Mandukya, que son exactamente esos kivas realizados que han alcanzado el pleno conocimiento de ese cuarto estado al que hace mención, que es el Atman, el ser, la realidad absoluta en el hombre. Es realmente un rosario cuyo ascensor, a través de su charla, hemos oscilado constantemente desde el mundo material en que nos hallamos hacia ese mundo cuarto estado, meta sin meta, la realidad absoluta. Ha traído material como para llenar todo un seminario y lo ha trasladado de una sola vez, pero ha dicho cosas tan interesantes que valdría la pena que se profundizara un poquitín, si él acepta preguntas y respuestas sobre este particular. ¿Se puede intentar? Dice, se puede intentar. Pues podemos intentarlo, porque son facetas que van más allá de la mente. Ya nos ha dicho que cuando se entra en ese cuarto estado, que no es un estado, que es el ser, la mente desaparece como un fantasma. Ya no está ahí. Y no obstante, la dirección se realiza desde ese mundo donde puede plasmar la propia energía sin necesidad de instrumentos. La realidad absoluta se manifiesta por distintos caminos que no son los instrumentos que utilizamos, mente, emociones y acciones. Eso se hace realidad a través de la voluntad del ser, de ese Atman que a través del instrumento Buddhi ilumina ese mana superior y desde ahí se traslada a través de los instrumentos de conciencia que conocemos como personalidad.
su charla nos ha ido desde arriba hasta abajo y nos has paseado por todos los planos de la naturaleza del ser. Yo estoy encantado de haber escuchado ese rosario de conocimientos, independientemente del mecanismo que utilizamos para poder comprender en un tiempo límite un conocimiento teosófico que es largo y tendido. Él ha ido más allá de ese conocimiento teosófico, ha trasladado la conciencia a la realidad, sin mecanismos. Es muy difícil hablar de estos temas y plasmar realidades en el conocimiento y el corazón que ha mencionado cómo y de qué manera el ser recibe esa energía a través del corazón y la puede plasmar a través de un entendimiento claro y conciso de esa realidad en toda su manifestación. Yo deseo con todo mi corazón pues que siga por ese terreno, porque es por ese terreno que se entiende la teosofía en todo su contenido, más que en una forma objetiva, sino en un aspecto subjetivo que permite al individuo alcanzar ese punto esencial en que esa luz de Buddhi que ha mencionado ilumina ese mana superior que permite que se abra esa puerta que mencionaban, puertas y ventanas, y que la luz inunde el corazón y la mente del hombre y que vea esa realidad. Esa frase que todos conocéis, sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine la inteligencia de todos los hombres. Esa luz de Buddhi es la que abre la conciencia. Esa luz de Buddhi es el instrumento, es el vehículo de la realidad que ha mencionado el ser, el absoluto, la realidad en el hombre. Estoy muy contento de haber escuchado esto y muy contento también de todas las participaciones que hemos escuchado esos días. No quiero alargarme, quiero que vosotros tengáis la oportunidad de hacer preguntas sobre este contenido. Es esencial lo que se ha presentado como algo que permite al individuo descubrir realidades más allá de la forma y de alguna manera hacerlas conscientes a través de un intelecto iluminado. Intelecto iluminado por el manas superior. Así pues, vosotros tenéis la palabra, es vuestra oportunidad, dadle trabajo para que responda sobre el contenido de estas enseñanzas que nos ha mandado. Vosotros. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta. Si me preguntas, haremos una pregunta. Cuando dices que cuando el jiva, el iluminado, el que ha alcanzado esa visión, ese contacto, esa realidad, precisa de manifestarse en conciencia vigílica desde su propio mundo, el mundo de la realidad, puede manifestar esa conciencia de esa realidad a través de un manas superior directamente, sin necesidad de pasar por la mente objetiva. Realmente creo que no, porque cuando la chispa divina, que es la que se convierte realmente en ese yo, en ese jiva, se convierte en ese jiva es cuando ha perdido realmente su identidad. Y cuando pierde su identidad realmente, lo que hace es objetivizar, plasmar aquello que conoce mediante la mente. La mente es el instrumento con el cual se conoce el conocimiento. Él pierde el contacto, digamos, el contacto con su parte interior, y lo que hace sencillamente es experimentar la existencia fuera de sí mismo. Por lo tanto necesita esa mente concreta. Nosotros somos el resultado de ese juego. Parece un juego de los dioses, ¿no? Como en la leyenda del dios Indra que os he expuesto. El juego consiste sencillamente en que tú sabes lo que eres, pero que no lo recuerdas. Como no lo recuerdas, utilizas los sentidos para buscarte, para buscar tu realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los sentidos te muestran lo externo, no lo interno. Es aquella leyenda que no recuerdo bien del elefante, que también me viene a la mente, ¿no? Esa leyenda hindú, que pone a varios sabios a buscar la realidad tocando un elefante con las vendas, perdón, con los ojos vendados, que la cual expresa aquello que siente, que percibe.
El Jiva, obviamente, a pesar de tener constantemente la iluminación de la divinidad con él, pierde esta referencia porque busca su realidad en el mundo exterior. Y obviamente no la encuentra. ¿Por qué no la encuentra? Porque el mundo exterior no existe. Muy bien, ha dado una respuesta por ahí. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que las jivas que estamos ilusionados en estos mundos, por evolución, madurez interior, no estamos interesados por el momento en lo superior. O sea, si todas las mónadas entraran evolucionadas con todo el desarrollo y sobre todo los vehículos tuvieran esa capacidad, pues como Krishnamurti dice de golpe, dado que no es así, aunque la realidad está plena siempre, el jiva necesita ir pausadamente, etapa por etapa, ascendiendo en la madurez interior para que llegado el momento pueda hacerlo. O sea, si no se incluye el concepto de evolución, el sentido de la autoconciencia, esto pareciera como que todos lo podemos hacer, pero que ¿por qué no lo hacemos? Si no se incluye ese factor, diríamos, oye, pues estamos todos perdiendo el tiempo aquí, porque desde hace tiempo debimos haber estado contactados o hacer más plena la realidad de la realidad. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hay una variedad de evoluciones en este salón simplemente presente, de mónadas que entraron unas antes, otras después, y por lo mismo sus percepciones van variando según esa capacidad. Creo que este factor hay que agregarlo, porque si no alguien puede decir, bueno, ¿y yo por qué no he podido hacerlo? ¿Por qué me atraen mucho esos aspectos, sobre todo de la identificación que hacemos con algunos de los planos inferiores? Creo que ahí estaría el factor, ¿no? O sea, esa atracción cumple una función. Mientras no tengamos la suficiente fuerza para romper con ella, porque además no nos interesa el conocimiento, hablo en general de un ser humano común que le va y le viene todo esto, ¿no? Él quiere satisfacerlo, entenderíamos por qué es tan largo, penoso, este juego que tú mencionas de los dioses, ¿no? Tan lento, tan pareciera insuperable por momentos, pero que tarde o temprano, irremediablemente pareciera, y así por lo menos la enseñanza lo dice, llegaremos todos, aunque si uno quiere acelerarlo, pudiera hacerlo. Pero todo este juego tiene, creo que ese factor, ¿no? Que todas las mónadas están en el mismo grado de evolución o de desarrollo, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina oculta. Eso era un comentario, porque a mí me parecía que a lo mejor eso podría dar a entender un poco más, porque a algunos no nos interesa, o bueno, lo diríamos en términos generales, ¿no? O nos está interesando de alguna forma limitada. Porque si la realidad es patente, ¿por qué jugamos todavía con las ilusiones? Es como querer vivir en dos mundos, ¿sí? Es que la realidad realmente, la realidad es patente, pero nosotros no la vemos. Pues, ¿Por qué no la vemos? Lo decía ayer José Tarragó, porque al igual que no nos vemos los ojos, porque estamos detrás de ellos, evidentemente, no los vemos, porque miramos hacia afuera, nunca miramos hacia adentro. Estoy hablando de leyendas hoy, aquella que dice, por ejemplo, que los dioses tienen que guardar la divinidad del ser humano, ¿dónde la escondemos? Y al final la esconden dentro, porque saben que el ser humano ahí será el último lugar que mire, realmente. La evolución del ser humano es un misterio realmente. Por mucho que indaguemos, por mucho que lo ocurremos, difícilmente sabremos por qué. Si somos esa realidad, esa omnisciencia que está en nosotros, ¿por qué realmente tenemos que estar sufriendo todo este proceso evolutivo? Es un misterio realmente difícil de resolver. Y yo creo que mientras estemos utilizando la mente concreta en el nivel tan bajo, realmente difícilmente alcanzaremos una comprensión real, por lo menos en lo que respecta a esta ronda. A lo mejor en la séptima tenemos esa capacidad mental tan desarrollada que nos permita acercarnos mucho más a esa realidad, ¿no? A la respuesta a esa pregunta. La evolución es algo que está íntimamente ligado a nosotros. No podemos dejar de evolucionar.
por mucho que queramos. No hay una meta realmente ostensible. La meta es un ardiz de la propia mente. Es como el muro que he comentado hace un momento, que creemos en la vida, que hay un muro en el cual vamos a terminar. Tengo 47 años y puedo llegar al muro mañana, o pasado mañana, o dentro de 30 años. Y puede ser que acabe mi existencia, pero mi existencia va a acabar realmente aquí. ¿Qué es lo que va a terminar? Tengo que discernir realmente aquello que soy. Para discernir aquello que soy, debo de eliminar aquello que considero que no soy. Este es el juego que uno tiene que hacerse a sí mismo para elucubrar, para tratar de alcanzar un mínimo grado de autoconciencia. ¿Por qué todos no estamos en el paraíso, por así decirlo? Bueno, se puede decir, por ejemplo, como dar una respuesta infantil, ¿no? Sencillamente. Porque allí no tenemos conciencia de sí mismos. Quizás sí, lo teníamos también. Pero precisábamos sencillamente realizar este juego. Es evidente que nos movemos en el mundo desde un aspecto inferior, eso que denominamos inferior realmente. Y tenemos que despertar a la totalidad. Despertar, lógicamente, no es encontrar un mundo como una feria lleno de lucecitas, de colores, sino descubrir que el mundo que estamos viviendo es lo real. Esto es lo que realmente existe, porque no existe otra cosa fuera de esto. Ahora, ¿cómo lo percibimos? Eso es lo que tenemos que identificar. Por eso llegar a una respuesta convincente, fiable, con certeza realmente de la realidad última, pues eso yo creo que tardaremos mucho tiempo y no lo podemos realmente saber. Pero sí lo que podemos hacer es discriminar y buscar nuestra realidad en aquello realmente que no somos. No soy esta cosa que veo porque la observo fuera de mí. Todo lo que observo fuera de mí realmente es lo que yo no soy. Pero no puedo olvidar que soy. No sé si me he explicado por dentro. La idea era incluir solamente el elemento de evolución. Pero podría ser que no amamos lo suficiente y necesitamos la mente y la voluntad, porque a través del amor incondicional se puede entrar al reino de los cielos. Podemos decir, porque ya amando verdaderamente con un amor incondicional, la mente no se utiliza. Pasamos el umbral. Es precisamente la deficiencia, tenemos que utilizar precisamente la mente y la voluntad para poder llegar poco a poco a este reino en el cual todos queremos llegar. Es que la mente, perdón, la mente es el instrumento que tenemos, es la herramienta. La mente no es más que una herramienta, es un mecanismo que no que se nos ha dado, sino que poseemos nosotros, que tenemos que descubrir. La mente no es otra cosa. ¿Cómo lo tenemos que descubrir? Comprendiendo lo que es la mente, comprendiendo aquello que somos. Y tenemos que activarlo mediante la voluntad. La voluntad es la capacidad nuestra de acceder. Nuestra capacidad de acción es la voluntad. Nosotros tenemos que movernos por voluntad propia, por motus propio. Pero la mente la tenemos todos, porque la mente es la mente. Usarla depende de cada cual. ¿Sí entiendes? Y cuando te estás ahogando, sí, no utilizas la mente, actúas, hay acción espontánea. ¿Me comprendes? sí. No, pero hay acción. Por ejemplo, vas por una carretera, hay un accidente y un señor paras el coche y si tienes espíritu de ayuda, le ayudas, no piensas en querer ayudarle o en querer pensar, sino que actúas espontáneamente y le ayudas. Es el kit de la cosa, va por este camino, ¿comprendes? No tenemos estas necesidades ahora actualmente de amar, vamos siguiendo, pero si fuera un amor incondicional en el bien de la humanidad,
seguro que actuaríamos sin pensar, actuando con acciones espontáneas. Eso es una demostración palpable de que la mente es un instrumento que tenemos que usar y nosotros, que estamos por encima de ese instrumento, lo cogemos o no lo cogemos. En momentos puntuales no lo usamos, no lo necesitamos, lo necesitas después. En el caso del accidente, actualmente vas directamente y socorres. Y una vez que estás allí, es cuando piensas, es como la intuición, se presenta, ¡shaf! El rayo de la intuición y te ilumina y te da una idea. En un instante te da una enciclopedia de ideas que tú tienes que trasladar al conocimiento concreto y desglosarlo, analizarlo, escribirlo, tienes que vivirlo y lógicamente experimentarlo. Esto es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que la mente está por debajo del conocimiento real del ser. El ser está arriba, la mente es su instrumento, como las manos nuestras. Realmente uno no es la mano es mi instrumento, ¿la uso o no la uso? Yo quiero decir que, aclarar un poco y quizá insistir en lo que tú has dicho del antacarana, que es un aspecto importante que has dejado entrever en tu charla y que para mí es muy importante, porque esa construcción del antacarana que se hace a través de la evolución de la persona es donde se manifiesta esa voluntad que tú dices de Atman, reflejándose en Buddhi, que a su vez se refleja en la mente y que a su vez se expresa a través de los 5 sentidos de la personalidad. Es decir, ese antacarana, ese hilo sutil, lo denominan algunas escrituras sagradas de la India como puente del arco iris, es la clave de todo ese proceso de desenvolvimiento de la intuición a través de la personalidad. Y eso es lo que hoy día expresa y enseña el Raya Yoga. El Raya Yoga, aquellos que practican el Raya Yoga con cierta asiduidad, pueden llegar a través del tiempo a expresar y manifestar eso que tú mismo estás diciendo, precisamente a través de la construcción del antacarana. Algo que oímos, leemos, pero quizá muy poco meditamos o pensamos en ello. Pero yo pienso que es algo importantísimo y elemental en el transcurso de la evolución de la humanidad. Yo creo que la antacarana es algo que no hay que construir. La antacarana es algo que tenemos nosotros. No hay una descomunicación entre lo superior e inferior. Es todo una misma cosa. Lo que nos hace que no percibamos lo superior es lo que llamamos las nubes de la mente, el colorido, la esclavitud del imperio de los sentidos. El antacarana está, pero tenemos que limpiar el aspecto. Si no estuviera el antacarana, no habría intuición. Cuando se abre un agujerito en las nubes de la mente, la luz del ser interior, la luz del ser Yatman, atraviesa con sus rayos ese agujerito y nos ilumina brevemente. ¿Por dónde pasa? Por eso que llamamos al antacarana. El antacarana simplemente es eso, es la unión de lo superior con lo inferior. Realmente. Nuestro trabajo a través del Raja Yoga, ¿no? O a través de cualquier otra disciplina consiste realmente en disipar las nubes de la mente. Si no somos capaces de disipar las nubes de la mente, difícilmente podemos avanzar en cualquier disciplina. Fernando. Antacarana. El ser humano, cuando encarna por primera vez como ser humano, ¿tiene antacarana? 2 preguntas y una opinión. Esta es una. Deduzco, el ser humano cuando viene como ser humano viene como ser completo. ¿Cómo? Como ser completo. El ser humano no sale, no viene a la encarnación en trocitos. El ser humano viene completo. Viene completo sencillamente y se deposita en un ambiente de colores donde le impele el llamamiento, la colocación de los sentidos. Y es de ahí donde comienza el ser humano a recrear y a crear esas nubes de la mente y a ser esclavo de los sentidos.
Pero el ser humano como tal viene completo. El antacarana ya viene con él. Si no, no sería ser humano. Porque Antacarana, según van transcurriendo